Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Emily y el día de hoy te traigo una manera maravillosa de realizar tu propio serum de vitamina C, el cual es un aliado muy importante para la belleza y salud de nuestra piel. Desde la primera aplicación notarás una piel más luminosa, con más vitalidad, con aspecto más juvenil. Creo que les va a gustar porque es una manera sencilla y económica de realizar tu propio serum de vitamina C en casa y así poder cuidar tu piel independientemente de tu poder adquisitivo. Es adecuado para todo tipo de piel, ya que la textura de este serum no es grasa. Este serum te va a ayudar ya que tiene propiedades antioxidantes, va a mejorar el estado general de la piel, previene y trata los signos de la edad, ayuda con la hiperpigmentación o manchas de la piel, tonifica. Ingredientes: vitamina C, que es el protagonista de nuestra receta del día de hoy, sin azúcar y sin gluten, de 1 gramo. Es un potente antioxidante. Combate y neutraliza los radicales libres, que son los principales causantes del envejecimiento cutáneo. Estos pueden ser la luz ultravioleta, la luz azul, la contaminación, la radiación infrarroja, los cuales generan radicales libres que son causantes del envejecimiento prematuro. Prevenir y corregir los signos del envejecimiento cutáneo. Ayuda con la pérdida de la elasticidad, es decir, flacidez, ya que tonifica. Hiperpigmentación o manchas de la piel, unificando el tono de la piel, favoreciendo un tono de piel uniforme. Líneas de expresión, arrugas. Promueve la producción de colágeno y elastina, que son dos proteínas importantes de nuestra piel e intervienen en la elasticidad y la regeneración de la misma. Aloe vera o sábila. Contiene aminoácidos, vitaminas, minerales y agua. Los mucopolisacáridos presentes en el aloe ayudan a preservar la integridad de la piel, a la retención del agua y también a la reducción del eritema de las úlceras cutáneas. Disminuye la inflamación y mejora el proceso de cicatrización. Tiene propiedades regenerativas ya que aumenta la producción del colágeno. Aumenta la flexibilidad de la piel y disminuye su fragilidad, ya que el 99% está constituido de agua. Glicerina. Es importante que sea una glicerina de origen vegetal. Tiene propiedades emolientes, hidratantes y protectoras. Ayuda a hidratar muchísimo la piel por largas horas. Mejora la hidratación de la piel, hidratándola a profundidad, previniendo la deshidratación. Deja una sensación de hidratación sin obstruir los poros, aún en pieles extremadamente secas. La glicerina es una sustancia higroscópica, lo que quiere decir que va a absorber y a liberar el agua en función de la humedad relativa del ambiente. En climas secos va a absorber la humedad de la piel, por lo cual ésta puede resecarse, y en climas húmedos tiende a retener la humedad del ambiente, por lo que tiende a hincharse. Es por esto que jamás debes utilizar la glicerina líquida de manera pura sin diluir, de manera directa en la piel, ya que puede resecar o resultar contraproducente. Si optas por glicerina en su forma líquida, es necesario diluirla con anterioridad. En cosmética se utiliza la glicerina en una proporción del 1 al 10 o al 20% por sus propiedades hidratantes y emolientes. Y por último, un frasco de color ámbar o color azul, ya que la vitamina C en contacto con la luz se oxida, perdiendo sus propiedades. De esta manera protegemos nuestro serum de vitamina C, ya que la vitamina C es fotosensible. 4 gotas son suficientes para nuestro rostro, cuello, escote y el dorso de nuestras manos. Casi siempre olvidamos el dorso de nuestras manos, escote y cuello, y es necesario incluirlos en nuestra rutina de cuidado facial. Por favor, es importante tener en cuenta que el serum o cualquier crema de tratamiento que apliquemos durante la noche debe ser posterior a la limpieza de nuestro rostro.
Entonces lo aplicaremos por la noche y en la mañana lavamos nuestro rostro con un dermolimpiador que usemos habitualmente, y es necesario y fundamental el uso del protector solar con un factor de protección solar de 50. Preparación. Ahora vamos con el momento más esperado, preparación de nuestro serum. Primero que nada, el aloe o la sábila, yo la tengo aquí en esta forma que viene el extracto propiamente, pero si tienes el aloe o la sábila al natural, es importante que la cortes la noche antes y que la dejes reposar aproximadamente de 8 a 12 horas para que ese líquido amarillo que tiene, que es el yodo, lo vaya eliminando. Lo puedes dejar directamente sobre una superficie o colocarlo en un envase con agua para que vaya soltando este yodo, ya que tiende a ser irritante para la piel. Una cápsula de vitamina C, la cual voy a triturar y hacer polvo de la siguiente manera. En un plato con una cuchara. Ustedes lo pueden hacer en un mortero directamente como quieran, pero yo no tengo mortero, así que bueno, esto es improvisación. Que quede lo más triturado posible para que no se hagan grumos. Aquí lo tenemos, lo conservamos. Como este frasco tiene capacidad de 30 ml y la glicerina absorbe el agua en función de la humedad relativa del ambiente, pues podemos utilizar la glicerina en una proporción del 1 al 10 o el 20% para que hidrate la piel del rostro de una manera efectiva y beneficiosa. En mi caso yo me decidí por un porcentaje del 10%, es lo que voy a tomar. Es por esto que aquí tengo una inyectadora para hacer una medida de una manera exacta. Como ven, aquí tengo mis 3 ml de glicerina. Este es el ácido ascórbico o la vitamina C. Lo vamos a ir revolviendo y como ven se va formando como una pastica. Procedemos a verter esto en nuestro frasco. Se diluyó bastante bien el ácido ascórbico o vitamina C en la glicerina. Vamos a proceder a verter esto en nuestro frasco. Fíjense que no quedaron grumos ni nada, esto está perfecto. Ya tenemos aquí nuestro ácido ascórbico con la glicerina. Vamos a completar lo restante con el aloe. Ok, listo, nuestro serum de vitamina C. Agitar y lo tenemos listo. ¡Qué emoción! Lo hemos hecho tan sencillo, tan fácil, tan efectivo. A taparlo, agitarlo, y yo particularmente me voy a lavar mi rostro ya que es de noche y me lo voy a aplicar. Me lo voy a aplicar por una semana y luego les voy a contar qué tal me resultó. Ya tenemos nuestro serum de vitamina C. Queda con esta consistencia que es muy similar, fíjense, a la de los serums que podemos adquirir en una farmacia, ¿cierto? Muy especial. Yo luego les contaré cómo me fue tras una semana de haberlo utilizado. De todas maneras, es importante también el pH de este serum, así que es algo que lo vamos a probar, ¿ok? ¿Sí ven? La consistencia es agradable, es muy similar a la de los serums que adquirimos en las farmacias. No es nada graso realmente, es de rápida y de fácil absorción, es bastante cómodo y el olor es totalmente inoloro. Medición del pH de nuestro serum de vitamina C. Es importante la medición del pH de nuestro serum porque normalmente la piel tiene un pH ácido. El pH del agua pura es de 7, por lo cual lo inferior a este rango es considerado como ácido y lo superior es considerado como alcalino.
El valor óptimo del pH de la mayor parte de la cara y el cuerpo oscila entre los 4,7 y los 5,75. Vamos a medir el pH de nuestro serum de vitamina C con estas tiras reactivas. Inicialmente agito mi serum introduzco la tira medidora de pH dentro de nuestro serum. Ya una vez que está impregnado, empapado, vamos a esperar, dice que inmediatamente, pero yo voy a esperar un intervalo de 5 minutos. Aquí tengo este plato donde lo voy a colocar, aquí está, y nos vemos en 5 minutos. Ya pasaron nuestros 5 minutos. Estos son los colores que arrojó nuestra tira reactiva. Como ven, aquí van desde el 0 al 7, lo que quiere decir que son ácidos. Y acá atrás están los colores que se corresponden con los alcalinos. Como ven, van del 8 al 14. Ahora vamos a compararlos a ver qué tal les parece. Acá comparamos, ¿ok? ¿Están viendo? Tiene que coincidir los colores. No me parece que sea ni 0, ni 1, ni 2. Me parece que se corresponde, es que no sé cómo hacer, aquí está, me parece que se corresponde con el número 5. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se corresponde? ¿Qué tal? Yo lo utilicé por una semana durante las noches y les puedo decir que la piel se notó hidratada y también con luminosidad. Se los puedo recomendar totalmente porque tiene un pH dentro de los valores normales de nuestra piel, por lo cual es gentil con nuestro rostro y no hay ningún problema en aplicarlo día tras día. Aparte, posterior a haberlo utilizado durante una semana, pude notar la piel hidratada y con mucha luminosidad. La piel es agradecida y vas a ver cambios positivos conforme lo vayas aplicando día tras día. Mis amores, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, recuerda darme like, comenta aquí abajo, suscríbete al canal, activa las notificaciones porque te estaré esperando con nuevos e interesantes videos. Adiós, hasta la próxima.